¿Quién es ella? Nadie importante, Majestad. El lodo salpicó su rostro con tanta fuerza que Nayeli sintió el sabor amargo de la tierra mezclado con su propia humillación. Las risas resonaron a su alrededor como cuchillos afilados, cortando lo poco que quedaba de su dignidad. Su madrastra Zahira se erguía sobre ella con una sonrisa cruel dibujada en los labios, mientras sus hermanastras Dalila y Samira posaban en sus vestidos dorados, brillando bajo el sol de mediodía como dos estatuas de vanidad pura. Los vecinos del reino de Farún observaban la escena con una mezcla de lástima y vergüenza ajena, pero nadie se atrevió a intervenir. Nadie, excepto el hombre que descendería de su caballo blanco momentos después, el hombre que cambiaría el destino de Nayeli para siempre. Pero para entender cómo una joven terminó en el lodo mientras su familia brillaba en oro, hay que retroceder al principio de esta historia, a los días grises que Nayeli había aprendido a sobrevivir con la cabeza en alto y el corazón protegido. La casa de la familia Al-Mansur había sido un lugar de alegría cuando el padre de Nayeli aún vivía. 3 años habían pasado desde su muerte, 3 largos años en los que el hogar se había transformado en una prisión de paredes blancas y corazones negros. Nayeli recordaba vagamente los días en que su padre la sentaba en sus rodillas y le contaba historias del desierto, de comerciantes valientes y princesas sabias. Recordaba su voz diciéndole que ella era su tesoro más preciado, más valioso que todas las especias y sedas que traía de sus viajes, pero esos recuerdos se habían vuelto borrosos, casi fantasmales, reemplazados por la dura realidad de ser la hijastra no deseada en su propia casa. Zahira había llegado a la vida de su padre 2 años antes de su muerte, una viuda con 2 hijas que necesitaba seguridad económica. Nayeli, con apenas 11 años en ese entonces, había intentado darle la bienvenida a su nueva familia con el corazón abierto, deseando tener hermanas con quienes jugar y una nueva madre que llenara el vacío que había dejado la suya, muerta en el parto. Pero Zahira no había llegado buscando afecto. Había llegado buscando riqueza y estatus, y cuando el padre de Nayeli murió repentinamente durante uno de sus viajes comerciales, la máscara de amabilidad cayó por completo. Desde donde estés viendo esta historia, nos encantaría leer tus comentarios. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndote estas narrativas que tocan el corazón. La mañana comenzaba siempre igual para Nayeli. Antes de que el sol pintara el cielo con tonos rosados y dorados, ella ya estaba despierta, preparando el desayuno para una familia que apenas le dirigía la palabra. Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora mostraban las marcas del trabajo constante, callos en las palmas, pequeñas cicatrices de quemaduras accidentales en la cocina, uñas rotas de fregar los pisos de piedra. «Nayeli, el pan está frío», se quejó Dalila aquella mañana, apenas probando el desayuno sin siquiera mirar a su hermanastra. «¿Acaso quieres que comamos como mendigos?» «Lo siento, lo calentaré de nuevo», respondió Nayeli con voz suave, tomando el plato con cuidado. «Y cuando termines con eso, los establos necesitan limpieza», agregó Zahira sin levantar la vista de su té de menta. «El sultán Raiden visitará nuestro distrito esta tarde y no permitiré que nuestra propiedad luzca descuidada». El corazón de Nayeli dio un pequeño salto. El sultán Raiden, el gobernante del reino de Farún, era conocido por su juventud y sabiduría. Las historias sobre él llegaban hasta los rincones más humildes del reino. Un líder justo que recorría personalmente sus tierras, que escuchaba las quejas de los más pobres y que había implementado leyes para proteger a los huérfanos y viudas. Nayeli nunca lo había visto en persona, pero como todos en el reino, sentía una mezcla de curiosidad y respeto por el hombre que gobernaba sus vidas.
¿El sultán vendrá hasta aquí?, preguntó Nayeli sin poder contener su interés. No es asunto tuyo, respondió Samira con desdén, ajustándose uno de sus brazaletes de plata. Las personas importantes no se fijan en las sirvientas. Samira tiene razón, intervino Zaira con una sonrisa calculadora. Tú te quedarás en los establos hasta que la visita termine. Mis hijas y yo seremos quienes representen a esta familia. Y créeme, Nayeli, causaremos una impresión que el sultán no olvidará. Nayeli asintió en silencio, acostumbrada a ser excluida de cualquier evento importante. Terminó de servir el desayuno y se retiró a la cocina, donde comió rápidamente los restos que habían quedado antes de dirigirse a sus interminables tareas. Los establos estaban en la parte trasera de la propiedad, un espacio amplio donde la familia mantenía 3 caballos y algunas cabras. Nayeli había aprendido a encontrar paz en ese lugar. Los animales no la juzgaban, no la menospreciaban, no le recordaban constantemente que era una carga no deseada. El caballo gris, al que ella había llamado Zahir en secreto, siempre la recibía con un suave relincho y permitía que ella apoyara su frente contra su cuello cálido en los momentos de mayor tristeza. «Buenos días, Zahir», susurró Nayeli mientras comenzaba a limpiar el establo. «Hoy es un día importante, ¿sabías? El sultán visitará el distrito. Todos están emocionados». El caballo pateó suavemente el suelo como si entendiera cada palabra. Nayeli sonrió con tristeza mientras continuaba su trabajo. Las horas pasaron lentamente bajo el sol implacable. El sudor empapaba su túnica simple de algodón marrón y el polvo se adhería a su piel húmeda. Pero Nayeli trabajaba con diligencia, encontrando un extraño consuelo en el ritmo repetitivo de sus tareas. Mientras tanto, dentro de la casa, Zahira supervisaba los preparativos con la intensidad de un general planeando una batalla. Había gastado una pequeña fortuna en los vestidos que Dalila y Samira lucirían ese día. Telas doradas importadas de las tierras del este, bordados intrincados con hilos de oro verdadero, joyas que brillaban con la promesa de riqueza y estatus. Las dos jóvenes se pavoneaban frente a los espejos, admirándose mutuamente con sonrisas de satisfacción. «Somos como 2 soles gemelos», dijo Dalila, girando para que su vestido capturara la luz. «El sultán no podrá apartar la vista de nosotras». «Con razón madre gastó tanto», añadió Samira ajustándose el collar de perlas. «Esta es nuestra oportunidad de llamar la atención de alguien importante en la corte. Quizás hasta uno de los consejeros del sultán se fije en nosotras». Zahira observaba a sus hijas con orgullo maternal, pero también con el cálculo frío de alguien que veía en ellas su boleto a una posición social más elevada. Había criado a Dalila y Samira para ser ambiciosas, para entender que la belleza y las apariencias eran herramientas poderosas en un mundo que valoraba más el brillo exterior que la bondad interior. «Recuerden», les instruyó Zaira mientras les aplicaba un toque final de aceite perfumado en el cuello, «cuando el sultán pase, sonrían con gracia, pero no demasiado. Inclinen la cabeza con respeto, pero mantengan la postura erguida. Queremos que nos recuerde, pero no como desesperadas, sino como lo que somos, una familia de alcurnia que merece reconocimiento». Las horas del mediodía llegaron con un calor sofocante. Nayeli había terminado con los establos y ahora estaba ayudando en la cocina a preparar agua fresca con pétalos de rosa por si alguna visita importante llegaba a la casa. Su ropa estaba manchada y su cabello, normalmente recogido en una trenza simple, se había soltado parcialmente, cayendo en mechones rebeldes alrededor de su rostro. Fue entonces cuando escuchó las trompetas a lo lejos. El sonido resonó por todo el distrito, anunciando la llegada del sultán. El corazón de Nayeli se aceleró con una mezcla de emoción y tristeza.
Quería ver al sultán, aunque fuera de lejos, aunque fuera solo un vistazo del hombre del que todos hablaban con tanta admiración, pero sabía que su madrastra le había prohibido acercarse a la entrada principal. Zaira y sus hijas ya estaban posicionadas en el frente de la casa, junto con otros vecinos que se habían vestido con sus mejores galas para la ocasión. Los vestidos dorados de Dalila y Samira brillaban intensamente, haciendo que madre e hijas parecieran una exhibición de riqueza ambulante. Zaira había calculado perfectamente su posición, lo suficientemente cerca de la calle principal para ser vistas, pero con la elegancia de quien no mendiga atención, sino que simplemente existe en su esplendor. Nayeli observaba desde la ventana de la cocina, mordiéndose el labio inferior con frustración. No era justo. Esta era su casa también, su distrito, su sultán. ¿Por qué debía esconderse como si su mera existencia fuera una vergüenza? Una chispa de rebeldía, algo raro en ella después de años de sumisión, se encendió en su pecho. Con cuidado, salió por la puerta trasera y rodeó la casa, manteniéndose cerca de las paredes. Su intención no era desafiar abiertamente a su madrastra, sino simplemente poder ver el desfile desde una esquina discreta. Solo quería un momento, un breve instante para ver con sus propios ojos al sultán del que tanto había escuchado hablar. El sonido de cascos sobre la piedra se hizo más fuerte. La procesión se acercaba. Nayeli encontró un pequeño espacio entre dos edificios desde donde podía ver la calle sin ser demasiado visible. Su corazón latía con fuerza, mezclando el temor a ser descubierta con la emoción de presenciar algo especial. Y entonces lo vio. El sultán Raiden montaba un magnífico caballo blanco que contrastaba con su túnica de color azul oscuro, bordada con patrones de plata. Era joven, quizás de 25 años, con rasgos nobles y una presencia que comandaba respeto sin necesidad de ostentación. Su barba estaba cuidadosamente recortada y sus ojos oscuros observaban a su pueblo con una atención genuina que sorprendió a Nayeli. No era la mirada distante de alguien cumpliendo con un deber tedioso, sino la de alguien que realmente quería ver y ser visto por su gente. Detrás de él venían sus guardias y consejeros, pero la atención de todos estaba centrada en el sultán. Los vecinos se inclinaban respetuosamente a su paso, algunos levantando las manos en señal de bendición, otros simplemente observando con admiración. Cuando la procesión pasó frente a la casa de los Al-Mansur, Zaira y sus hijas ejecutaron su plan a la perfección. Se inclinaron con gracia sincronizada y al levantarse, los vestidos dorados capturaron la luz del sol, de tal manera que parecían irradiar su propia luminosidad. Dalila y Samira sonrieron con la expresión ensayada de quien ha practicado frente al espejo cientos de veces. Nayeli observaba la escena con sentimientos encontrados. Una parte de ella sentía tristeza por ser excluida, por ser considerada indigna de estar junto a su familia. Otra parte sentía algo parecido a la vergüenza al ver la exhibición tan calculada de sus hermanastras, como si fueran mercancía en exhibición, esperando ser admiradas. Fue en ese momento de distracción cuando cometió su error. Sin darse cuenta, había salido un poco de su escondite para ver mejor, y su movimiento llamó la atención de Zaira. La madrastra giró la cabeza bruscamente, y sus ojos se encontraron con los de Nayeli. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Luego, el rostro de Zaira se transformó en una máscara de furia apenas contenida. Todo sucedió tan rápido que Nayeli no tuvo tiempo de reaccionar. Zaira se movió con una velocidad sorprendente, cruzando el espacio que la separaba en solo unos pasos. Su mano extendida encontró el hombro de Nayeli y con una fuerza nacida de la rabia y el control, empujó a la joven con violencia. Nayeli trastabilló hacia atrás, sus pies buscando desesperadamente un equilibrio que ya no existía. El mundo giró, y entonces sintió el impacto.
No el golpe duro de la piedra o la tierra seca, sino algo peor, la sensación viscosa y fría del lodo. Había caído directamente en el charco que se había formado esa mañana cuando los sirvientes habían lavado la entrada. El lodo la cubrió instantáneamente, salpicó su rostro, se enredó en su cabello, empapó su túnica. El olor a tierra húmeda y descomposición llenó su nariz. Pero peor que la sensación física fue el sonido que siguió, las risas. Zahira se reía con una crueldad que no intentaba ocultar, y Dalila y Samira se unieron a ella, sus voces agudas cortando el aire como cristales rotos. «Miren dónde perteneces», dijo Zahira con voz lo suficientemente alta para que los vecinos escucharan. «En el lodo, como la basura que eres». Algunos vecinos apartaron la mirada, incómodos con la crueldad tan abierta. Otros murmuraban entre ellos, pero nadie se movió para ayudar a Nayeli. La vergüenza ardía en sus mejillas más caliente que el sol del mediodía. Quiso llorar, quiso gritar, quiso simplemente desaparecer. Pero entonces recordó las palabras de su padre, esas palabras que había guardado como un tesoro en lo más profundo de su corazón. La dignidad, mi pequeña Nayeli, no está en cómo te tratan los demás, sino en cómo te levantas después de cada caída. Con movimientos lentos y temblorosos, Nayeli comenzó a incorporarse. Sus manos se hundían en el lodo, resbalaba, pero no se rindió. Iba a levantarse, iba a mantener la cabeza en alto aunque todo en ella quisiera encogerse y esconderse. Las lágrimas amenazaban con derramarse, pero las contuvo con toda la fuerza de voluntad que poseía. Fue entonces cuando escuchó el sonido de cascos deteniéndose abruptamente. El murmullo de la multitud cesó de golpe. Un silencio pesado cayó sobre la calle como una manta gruesa. Nayeli, aún en el suelo intentando levantarse, no entendía qué estaba sucediendo hasta que escuchó la voz. Una voz profunda, autoritaria, pero no cruel, llena de una calma que exigía ser escuchada. ¿Quién es ella? Nayeli levantó la vista lentamente, parpadeando para limpiar el lodo que nublaba su visión. Y entonces lo vio. El sultán Raiden había detenido su caballo y estaba mirando directamente hacia ella. No hacia las hermanas doradas que posaban como esculturas perfectas, no hacia Zahira con su sonrisa calculadora, hacia ella, la joven cubierta de lodo que intentaba levantarse con las pocas fuerzas que le quedaban. El rostro de Zahira se puso pálido por un instante antes de recuperar su compostura. Se giró hacia el sultán con una reverencia apresurada, su mente trabajando rápidamente para minimizar el daño de la situación. «Nadie importante, Majestad», respondió Zahira con una risa nerviosa. «Solo una sirvienta torpe que no sabe mantenerse en su lugar». Raiden observó a Zahira con una expresión inescrutable. Luego su mirada volvió a posarse en Nayeli y algo en sus ojos cambió. Había visto la escena completa, había visto el empujón, las risas, la crueldad, y ahora veía a una joven que, a pesar de estar cubierta de humillación, se negaba a quedarse en el suelo. Con un movimiento fluido, el sultán desmontó de su caballo. Sus guardias se tensaron inmediatamente, confundidos por la acción inesperada de su líder. Los murmullos de la multitud se reanudaron, pero ahora estaban cargados de asombro. ¿Qué estaba haciendo el sultán? ¿Por qué se bajaba de su caballo? Raiden caminó hacia Nayeli con pasos firmes y decididos. Cada uno de sus movimientos irradiaba autoridad y propósito. Cuando llegó junto a ella, extendió su mano, una mano limpia, cuidada, adornada con un anillo que llevaba el sello real. Una mano que no debería ensuciarse con el lodo que cubría a una muchacha que ni siquiera conocía. «Levántate», dijo Raiden, y su voz sonó como una orden y una invitación al mismo tiempo. Nayeli miró la mano extendida como si fuera una aparición imposible.
Sus propias manos estaban cubiertas de lodo, su ropa estaba arruinada, su cabello era un desastre. No podía tomar la mano del sultán, no podía mancharlo. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, vio algo que la dejó sin aliento: respeto, no lástima, no condescendencia, sino un respeto genuino que nadie le había mostrado en años. Con manos temblorosas, Nayeli colocó su mano embarrada en la del sultán. Él la sujetó con firmeza pero con cuidado, y con un movimiento suave la ayudó a ponerse de pie. El lodo manchó su mano, escurrió sobre su piel clara, pero Raiden no mostró ninguna señal de disgusto o arrepentimiento. Una vez que Nayeli estuvo de pie, Raiden no soltó su mano de inmediato. En cambio, con su otra mano, tomó el borde de su propio manto, ese manto azul oscuro bordado con hilos de plata que probablemente valía más que toda la casa de los Al-Mansur, y con movimientos gentiles limpió el lodo del rostro de Nayeli. El gesto dejó a todos sin palabras. Zahira abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Dalila y Samira se miraron entre sí con expresiones de shock y confusión. Los vecinos observaban la escena como si estuvieran presenciando un milagro o un sueño imposible. Cuando el rostro de Nayeli estuvo lo suficientemente limpio para que sus facciones fueran visibles, Raiden retrocedió un paso, pero mantuvo su mano sobre el hombro de ella, un gesto de protección y apoyo que no pasó desapercibido para nadie. «El oro brilla», declaró Raiden, su voz resonando con claridad por toda la calle. «El oro llama la atención y deslumbra los ojos, pero solo la verdad ilumina. Y esta joven», hizo una pausa, su mano aún descansando protectoramente sobre el hombro de Nayeli, «tiene más luz verdadera en su dignidad silenciosa que todo el oro que he visto aquí hoy». El silencio que siguió fue absoluto. Zahira parecía haber olvidado cómo respirar. Sus hijas, esas estatuas doradas tan cuidadosamente preparadas, ahora parecían simples decoraciones vacías, opacadas no por el lodo de Nayeli, sino por su propia superficialidad expuesta. «Tú vendrás conmigo», dijo Raiden, dirigiéndose directamente a Nayeli, «al palacio, como mi invitada de honor». Nayeli apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. ¿Invitada de honor? Ella, la muchacha que segundos antes había estado en el lodo, humillada frente a todo el vecindario. «Pero yo», comenzó a decir Nayeli con voz temblorosa. «No hay peros», interrumpió Raiden con una pequeña sonrisa. «He tomado mi decisión». Entonces giró hacia Zahira y su expresión se endureció. «Y en cuanto a usted, señora, el reino tiene leyes contra el maltrato de menores, bajo tutela. Consideraré cuidadosamente si esas leyes han sido violadas en este hogar». El color drenó completamente del rostro de Zahira. De pronto, toda su arrogancia, todo su poder sobre Nayeli, se evaporó como agua bajo el sol del desierto. Intentó hablar, quiso defenderse, pero las palabras se ahogaron en su garganta ante la mirada firme del sultán. Raiden hizo una señal a uno de sus guardias, quien rápidamente se acercó. El sultán le dio instrucciones en voz baja y el guardia asintió antes de dirigirse hacia Nayeli con una capa limpia que colocó sobre sus hombros, cubriendo su ropa embarrada. «¿Cómo te llamas?», preguntó Raiden a Nayeli con una voz mucho más suave que la que había usado con Zahira. «Nayeli, Majestad», respondió ella, su voz apenas un susurro. «Nayeli», repitió Raiden, como si el nombre fuera algo precioso. Un nombre hermoso para alguien que ha demostrado más coraje en un momento que otros en toda una vida. Mientras los guardias ayudaban a Nayeli a subir a uno de los carruajes de la comitiva real, ella miró hacia atrás una última vez. Vio a Zahira con el rostro descompuesto,
a Dalila y Samira, abrazadas una a la otra, como si el mundo se estuviera derrumbando a su alrededor, a los vecinos susurrando entre ellos con expresiones de asombro y algo parecido al alivio, como si finalmente la justicia hubiera encontrado su camino a ese rincón olvidado del reino. El carruaje comenzó a moverse, llevándose a Nayeli lejos de la única casa que había conocido, lejos de años de humillación y dolor, hacia un futuro que era tan aterrador como prometedor. Mientras el distrito se alejaba detrás de ella, Nayeli finalmente permitió que las lágrimas cayeran, pero estas no eran lágrimas de tristeza o vergüenza. Eran lágrimas de alivio, de incredulidad, de una esperanza frágil pero real que comenzaba a florecer en su pecho como una flor del desierto después de la lluvia. El sultán Raiden cabalgaba junto al carruaje, ocasionalmente dirigiendo su mirada hacia la ventana donde Nayeli viajaba. Cada vez que sus ojos se encontraban, él le ofrecía una pequeña sonrisa de aliento, un recordatorio silencioso de que no estaba sola, de que alguien finalmente había visto su valor cuando todos los demás solo habían visto una sirvienta en el lodo. Y mientras la comitiva real continuaba su recorrido hacia el palacio, la historia de la joven, que fue rescatada del lodo por el sultán, comenzó a esparcirse por el reino como fuego en pasto seco, una historia que hablaría no solo de oro y lodo, sino de dignidad, justicia y la manera en que el verdadero valor a menudo se encuentra en los lugares más inesperados. Las puertas del palacio se abrieron como las fauces de un mundo desconocido, revelando pasillos de mármol blanco que reflejaban la luz del atardecer con una intensidad casi cegadora. Nayeli descendió del carruaje con piernas temblorosas. La capa que le habían dado cubría su ropa embarrada, pero no podía ocultar la sensación de estar completamente fuera de lugar. Cada columna, cada arco, cada detalle del palacio gritaba opulencia y poder, recordándole a cada segundo que ella no era más que una muchacha que hasta esa mañana había limpiado establos. Los sirvientes del palacio se alineaban a ambos lados de la entrada, sus rostros cuidadosamente neutrales, pero sus ojos evaluándola con curiosidad apenas disimulada. Nayeli podía sentir sus miradas recorriendo cada centímetro de su apariencia desaliñada, juzgando, cuestionando, preguntándose qué clase de criatura había traído el sultán esta vez. Mantuvo la cabeza baja, deseando poder volverse invisible, deseando que esto fuera solo un sueño extraño del que despertaría en su pequeño cuarto de siempre. «Aisha», llamó Raiden a una mujer mayor que se acercaba con pasos elegantes y medidos. «Esta es Nayeli, nuestra invitada de honor. Por favor, prepara las habitaciones del ala este y asegúrate de que tenga todo lo necesario». La mujer llamada Aisha inclinó la cabeza con respeto, pero cuando sus ojos se posaron en Nayeli, la joven pudo detectar un destello de sorpresa, seguido de algo parecido a la compasión. Era una mujer de mediana edad, con cabello oscuro recogido en un moño impecable y vestida con una túnica azul bordada que hablaba de su posición elevada entre el personal del palacio. «Por supuesto, Majestad», respondió Aisha con voz suave. «Ven conmigo, querida». Nayeli siguió a Aisha por corredores que parecían no tener fin, cada uno más impresionante que el anterior. Pasaron junto a jardines interiores donde florecían rosas y jazmines, junto a fuentes que cantaban con el sonido del agua cayendo, junto a ventanas que ofrecían vistas de los jardines exteriores donde pavos reales caminaban con la arrogancia de quienes saben que son hermosos. Todo era tan abrumadoramente bello que Nayeli sentía que sus ojos no podían absorber tanta magnificencia de una sola vez. «Las habitaciones del ala este son muy especiales», comentó Aisha mientras caminaban. Su tono era amable pero profesional. «Normalmente se reservan para miembros de la familia real o diplomáticos importantes. Yo no soy ninguna de esas cosas», murmuró Nayeli sin poder contenerse. Aisha se detuvo y giró para mirarla.
Por primera vez, su expresión se suavizó completamente, mostrando algo de la mujer detrás de la máscara profesional. El sultán Raiden no hace nada sin razón, niña. Si te trajo aquí, si te dio el título de invitada de honor, entonces hay algo en ti que él vio y que merece ser honrado. Ahora vamos a limpiarte y a conseguirte ropa limpia. Después podrás descansar. Las habitaciones que le asignaron a Nayeli eran más grandes que toda la casa donde había vivido con su madrastra. Una cama enorme con doseles de seda ocupaba el centro, rodeada de muebles de madera tallada que probablemente valían más de lo que su padre había ganado en toda su vida como comerciante. Había ventanas amplias que daban a los jardines, cortinas de colores suaves que bailaban con la brisa, y un baño privado con una bañera de mármol lo suficientemente grande como para que 3 personas se sumergieran cómodamente. Varias sirvientas entraron llevando jarras de agua caliente perfumada con aceites de rosas y lavanda. Prepararon el baño mientras Aisha supervisaba cada detalle con ojo crítico. Cuando todo estuvo listo, las sirvientas se retiraron discretamente, dejando a Nayeli sola con Aisha. «Tómate tu tiempo», dijo Aisha gentilmente. «Cuando termines, encontrarás ropa limpia sobre la cama. Vendré a buscarte antes de la cena». Sola por fin, Nayeli se sumergió en el agua caliente y no pudo evitar que las lágrimas comenzaran a fluir. No eran lágrimas de tristeza exactamente, sino de abrumación, de confusión, de un miedo profundo, de que en cualquier momento alguien se daría cuenta del error que habían cometido y la devolverían a su lugar en el lodo. El agua se volvió marrón mientras el barro se desprendía de su piel y cabello, llevándose consigo la humillación física, pero no la emocional que aún pesaba sobre su corazón. Cuando finalmente salió del baño, se envolvió en una toalla tan suave que parecía una nube, y se acercó a la cama donde Aisha había dejado la ropa prometida. No era un vestido ostentoso como los que usaban sus hermanastras. Era una túnica de algodón fino en tono verde agua, simple pero elegante, con bordados discretos en el cuello y las mangas. Había sandalias de cuero suave y un chal ligero del mismo color. Era ropa de calidad, claramente cara, pero no gritaba riqueza. Era digna sin ser pretenciosa. Nayeli se vistió lentamente, sus manos aún temblaban. Se miró en el espejo de cuerpo completo que había en una esquina de la habitación y apenas reconoció a la muchacha que la miraba de vuelta, con el cabello limpio cayendo en ondas suaves sobre sus hombros, con ropa que realmente le quedaba bien y en un entorno tan hermoso, casi podía creer que era una persona diferente. Pero los ojos que la miraban desde el espejo seguían siendo los mismos, asustados, inseguros, esperando que el otro zapato cayera en cualquier momento. La primera cena en el palacio fue una tortura de etiqueta y protocolo que Nayeli no conocía. Aisha la guió a un comedor más pequeño e íntimo, no el gran salón principal donde se celebraban los banquetes formales. Raiden ya estaba allí, esperando de pie junto a la ventana, y cuando Nayeli entró, él se volvió con una sonrisa que parecía genuinamente complacida. «Te ves mucho mejor», dijo Raiden con calidez. «El verde te queda bien. Por favor, siéntate». Nayeli se sentó en la silla que un sirviente le ofrecía, consciente de cada movimiento, de cada sonido que hacía. La mesa estaba puesta con una elegancia que la intimidaba, platos de porcelana decorada, cubiertos de plata brillante, copas de cristal que reflejaban la luz de las velas. Había más cubiertos de los que ella sabía usar, y cuando comenzaron a servir la comida, su mente entró en pánico, tratando de recordar si había alguna regla sobre cuál usar primero. «Respira», dijo Raiden suavemente, notando su incomodidad. «Esto no es una prueba, Nayeli. Es solo una cena entre 2 personas. Usa los cubiertos que quieras, come lo que te guste, y si hay algo que no conoces, simplemente pregunta». Su amabilidad la desarmó por completo. Nayeli levantó la vista
y se encontró con sus ojos oscuros, que la miraban con paciencia y sin juicio. Asintió levemente y tomó el tenedor que le parecía más apropiado, decidiendo que si cometía un error, al menos lo haría intentándolo. La comida era exquisita, cada plato una obra de arte culinaria que Nayeli nunca había imaginado que existiera. Cordero especiado con almendras y miel, cuscús con vegetales que se derretían en la boca, pan recién horneado que olía a cielo, frutas que brillaban como gemas. Comió despacio, consciente de modales que no estaba segura de tener, pero Raiden no mostró ninguna señal de desaprobación. «Cuéntame sobre ti», pidió Raiden mientras comían. «¿Qué te gusta hacer cuando nadie te está ordenando limpiar establos?» La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado algo así en años. ¿Qué le gustaba hacer? Había estado tan enfocada en sobrevivir, en cumplir con las tareas interminables que le asignaba su madrastra, que apenas había tenido tiempo para pensar en sus propios gustos y disgustos. «Me gusta leer», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Mi padre me enseñó cuando era pequeña. Tenía algunos libros viejos que guardaba escondidos debajo de mi cama. Historias de viajeros y aventureros, de lugares lejanos y personas valientes». Los ojos de Raiden se iluminaron con interés genuino. «¿Qué clase de historias prefieres? Las que hablan de personas comunes que hacen cosas extraordinarias», admitió Nayeli, sintiéndose más cómoda a medida que hablaba. «No princesas que nacen con todo, sino personas que tienen que luchar y crecer y aprender. Me gustan las historias donde la bondad es recompensada, donde la justicia eventualmente prevalece. Esas son mis favoritas también», confesó Raiden con una sonrisa. «Quizás porque en la vida real la justicia no siempre llega tan fácilmente. Hay que trabajar por ella, luchar por ella, crearla cuando no existe». Nayeli lo miró con sorpresa. No esperaba que un sultán, alguien con tanto poder, hablara de la justicia como algo por lo que había que luchar. Siempre había imaginado que los gobernantes veían el mundo desde arriba, distantes de las luchas de la gente común. «¿Es por eso que detuvo su caballo hoy?», preguntó Nayeli antes de poder detener las palabras. «Para crear justicia donde no la había». Raiden dejó su tenedor y la miró directamente. Su expresión se volvió más seria, pero no menos amable. «Me detuve porque vi algo que no podía ignorar. Vi crueldad donde debería haber amor familiar. Vi humillación donde debería haber protección. Y vi a una joven que, a pesar de todo, se negaba a quedarse en el suelo. Eso dice más sobre tu carácter que cualquier vestido dorado podría decir sobre tus hermanastras». Las palabras tocaron algo profundo en Nayeli, algo que había estado dormido o reprimido durante años. Sintió que las lágrimas amenazaban con aparecer nuevamente, pero esta vez las contuvo. No quería que Raiden pensara que era débil, que su fe en ella había sido un error. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de maravilla y ansiedad constante. Nayeli despertaba cada mañana en esa cama imposiblemente cómoda y por un momento olvidaba dónde estaba, esperando escuchar la voz áspera de Zaira ordenándole que se levantara. Pero en lugar de eso, escuchaba el canto de los pájaros en los jardines y el sonido suave de las fuentes. Aisha se convirtió en su guía y protectora no oficial. La mujer mayor parecía haber tomado a Nayeli bajo su ala, enseñándole los ritmos del palacio, explicándole quién era quién y qué significaban las diferentes costumbres y señales. Nayeli descubrió que Aisha había sido la niñera de Raiden cuando era niño y ahora era la administradora principal del ala residencial del palacio. «El sultán Raiden es un hombre bueno», le confió Aisha una tarde mientras caminaban por los jardines. «Pero también es solitario. Su padre murió cuando él era joven y tuvo que asumir el trono antes de estar listo. Ha pasado años construyendo este reino, protegiéndolo, mejorándolo, pero en el proceso olvidó construirse una vida propia». Nayeli escuchaba pero no estaba segura de por qué Aisha le contaba esto.
¿Qué tenía que ver ella con la soledad del sultán? Ella era solo una invitada temporal, alguien que había sido rescatada de una situación horrible, pero que eventualmente tendría que encontrar su propio camino. Las damas de la corte fueron otra historia completamente diferente. Eran mujeres de familias nobles, educadas en el arte de la conversación elegante y los modales impecables. Cuando Nayeli aparecía en los salones comunes o en los jardines donde se reunían, podía sentir sus miradas evaluándola, susurrando entre ellas con sonrisas que no llegaban a sus ojos. Una tarde, mientras Nayeli leía en uno de los jardines, 3 de estas damas se acercaron. La líder era una mujer llamada Layla, hermosa de una manera calculada, con cabello negro como la noche y ojos que brillaban con inteligencia afilada. «Así que tú eres la famosa invitada de honor del sultán», dijo Layla con una voz que goteaba dulzura falsa. «Toda la corte habla de ti, la muchacha del lodo que capturó la atención real». Nayeli cerró su libro lentamente y se puso de pie, recordando las lecciones de dignidad que Aisha le había estado dando. «Mi nombre es Nayeli», respondió con voz tranquila pero firme. «Por supuesto, Nayeli», continuó Layla dando un paso más cerca. «Debes sentirte muy afortunada. No todos los días un sultán se detiene por alguien tan común». Las otras 2 mujeres se rieron detrás de sus manos, un sonido que le recordó demasiado a las risas de sus hermanastras. Pero Nayeli ya no era la misma muchacha asustada que había sido hace apenas unos días. Algo había cambiado en ella desde que Raiden le extendió su mano, desde que alguien finalmente vio su valor. «Tienes razón», dijo Nayeli sorprendiendo a Layla con su acuerdo. «Soy muy afortunada. Pero no porque el sultán se detuviera, sino porque finalmente encontré un lugar donde mi valor como persona no se mide por el oro que llevo puesto o la posición de mi familia. Aquí se mide por quien realmente soy». Layla parpadeó, momentáneamente sin palabras. No esperaba que la muchacha tímida respondiera con tanta claridad y firmeza. Las otras 2 damas intercambiaron miradas incómodas. «¿Qué filosófica?», logró decir Layla finalmente, su sonrisa ahora un poco más tensa. «Supongo que el sultán aprecia ese tipo de simplicidad». «Yo creo que el sultán aprecia la autenticidad», respondió Nayeli, «algo que parece escasear en lugares llenos de oro y pretensión». Esta vez fue Layla quien se quedó sin respuesta. Con un último vistazo evaluador, ella y sus acompañantes se retiraron, dejando a Nayeli sola con su libro y un corazón que latía rápidamente por la adrenalina de haberse defendido. Esa noche, Raiden la invitó a caminar por los jardines después de la cena. La luna brillaba intensamente, bañando todo con una luz plateada que hacía que las flores parecieran brillar desde dentro. Caminaron en silencio por un tiempo. El sonido de sus pasos en los senderos de piedra, el único ruido además del murmullo distante de las fuentes. «Escuché que tuviste un encuentro interesante con Lady Layla hoy», comentó Raiden con un tono divertido en su voz. Nayeli se sonrojó preguntándose quién le había contado. «No quise faltarle al respeto a nadie», dijo rápidamente. «Pero ellas te estaban probando», interrumpió Raiden gentilmente. «Y por lo que escuché, pasaste la prueba con dignidad y gracia. Estoy orgulloso de ti». Las palabras la detuvieron en seco. Orgulloso de ella. Nadie había dicho esas palabras desde que su padre estaba vivo. Sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Algo que había estado sosteniendo firmemente durante años, una barrera construida para protegerse del dolor. «No entiendo por qué hace todo esto», dijo Nayeli, su voz quebrándose ligeramente. «¿Por qué me trajo aquí? ¿Por qué me trata como si fuera alguien importante? Soy solo». «No eres solo nada», interrumpió Raiden volviéndose para mirarla directamente. «Eso es lo que tu madrastra y tus hermanastras querían que creyeras, que eras insignificante, que no merecías nada mejor que el lodo. Pero yo vi algo diferente aquel día. Vi fuerza,
donde habían intentado sembrar debilidad. Vi dignidad donde esperaban encontrar vergüenza. Vi a alguien que se negaba a ser definida por cómo otros la trataban. Nayeli lo miró, incapaz de apartar la vista de sus ojos que brillaban con intensidad bajo la luz de la luna. Había sinceridad allí, una honestidad que cortaba a través de todas sus dudas y miedos. Además, continuó Raiden con una pequeña sonrisa, disfruto enormemente nuestras conversaciones. Has leído más de lo que pensaba, tienes opiniones inteligentes sobre todo tipo de temas y no tienes miedo de decir lo que piensas una vez que te sientes cómoda. Eso es refrescante. La mayoría de la gente en la corte me dice lo que creen que quiero escuchar. Tú simplemente dices la verdad. Antes de que Nayeli pudiera responder, un sirviente se acercó corriendo, claramente agitado. Se inclinó rápidamente ante Raiden. Majestad, hay visitas que insisten en verlo. Dicen que es urgente y que tiene que ver con su invitada de honor. Nayeli sintió que su estómago se hundía. Sabía, antes de que el sirviente dijera otra palabra, quiénes eran esas visitas. Miró a Raiden con ojos llenos de aprehensión, y él pareció entender inmediatamente. «Déjalas pasar al salón de audiencias», ordenó Raiden. «Pero que esperen. Llegaré cuando esté listo». El sirviente se inclinó y se retiró rápidamente. Raiden se volvió hacia Nayeli y tomó su mano gentilmente. «No tienes que verlas, si no quieres», dijo con voz suave. «Puedo manejar esto solo». Nayeli respiró profundamente, sorprendida de encontrar que no sentía el terror que esperaba. En cambio, sentía algo más parecido a la determinación. Había pasado años escondiéndose, aceptando el maltrato, creyendo que no merecía nada mejor. Pero estos últimos días le habían mostrado algo diferente. Le habían dado un atisbo de cómo podría ser la vida si se permitiera creer en su propio valor. «No», dijo finalmente, su voz más firme de lo que se sentía. «Quiero estar ahí. Necesito estar ahí». Raiden estudió su rostro por un momento, luego asintió con aprobación. «Entonces vamos juntos». El salón de audiencias era imponente, con techos altos y paredes decoradas con tapices que contaban la historia del reino. Zahira, Dalila y Samira esperaban en el centro, vestidas con sus mejores ropas pero claramente nerviosas. Cuando las puertas se abrieron y Raiden entró con Nayeli a su lado, las tres mujeres se inclinaron profundamente. «Majestad», comenzó Zahira con voz aduladora que Nayeli conocía demasiado bien. «Gracias por recibirnos. Hemos venido a disculparnos por el terrible malentendido del otro día. Verá, Nayeli es como una hija para mí, y a veces una madre puede ser demasiado estricta en su amor. Pero nunca quisimos... «Suficiente», interrumpió Raiden con voz fría que hizo que Zahira se callara inmediatamente. «No insultaré ni su inteligencia ni la mía, pretendiendo que lo que presencié fue un malentendido o amor estricto. Vi crueldad deliberada, vi humillación calculada, vi a una joven siendo maltratada por la persona que debería protegerla». Dalila y Samira intercambiaron miradas nerviosas. Nayeli notó que sus vestidos, aunque caros, no tenían el mismo brillo que antes. Sin el contraste de verla a ella cubierta de lodo, su oro parecía menos impresionante, menos especial. «Pero hemos venido a hacer las paces», insistió Zahira, su voz tomando un tono desesperado. «Nayeli es familia. Queremos que regrese a casa. La perdonamos por cualquier problema que haya causado». Las palabras cayeron en el salón como piedras en agua quieta. El silencio que siguió era tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Raiden miró a Nayeli, dándole la oportunidad de hablar, de decir lo que necesitaba decir. Nayeli dio un paso adelante. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz salió clara y firme. «No», dijo simplemente. Zahira parpadeó, confundida. «¿No qué? No volveré con ustedes. No ahora, no nunca», continuó Nayeli, sintiendo que cada palabra liberaba años de dolor contenido. «Pasé años creyendo que merecía el maltrato que me daban.
Creía que era una carga, que era afortunada de tener un lugar donde dormir, incluso si ese lugar era un cuarto frío sin calefacción. Creía que su desprecio era amor duro, que sus humillaciones eran lecciones. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Nayeli, pero esta vez no eran de vergüenza o dolor, sino de liberación. Pero ahora sé la verdad. Sé que el amor real no humilla, que la familia real no destroza para construirse a sí misma. Y sé que merezco algo mejor que migajas de afecto y montañas de crueldad. Nayeli, no seas dramática, intentó decir Samira, pero su voz carecía de convicción. Las perdono, dijo Nayeli, y las palabras parecieron sorprender a todos, incluida ella misma. No porque lo merezcan, sino porque cargar con ese resentimiento solo me lastimaría a mí. Pero perdonar no significa olvidar. No significa permitir que vuelvan a lastimarme. Las perdono y las dejo ir. Encuentren su propia paz, su propia felicidad, pero no la busquen a mi costa. Zaira abrió la boca para protestar, pero Raiden levantó una mano. Ya escucharon su respuesta, dijo con voz de autoridad absoluta. Nayeli ha tomado su decisión. Sugiero que la respeten. Ahora son libres de irse. Y les advierto que cualquier intento futuro de contactar o molestar a Nayeli será visto como una ofensa personal contra mí y será tratado en consecuencia. Las tres mujeres entendieron el mensaje. Con reverencias apresuradas y miradas de resentimiento mal disimulado, se retiraron del salón. Cuando las puertas se cerraron detrás de ellas, Nayeli sintió que sus piernas perdían fuerza. Raiden la sostuvo antes de que pudiera caer, guiándola suavemente a un asiento cercano. «Lo hiciste increíblemente bien», murmuró Raiden, arrodillándose frente a ella. «Sé que no fue fácil». «No lo fue», admitió Nayeli, limpiándose las lágrimas. «Pero era necesario. Necesitaba decirlo, necesitaba que supieran que ya no tienen poder sobre mí». Raiden tomó sus manos entre las suyas, y Nayeli notó que su corazón comenzaba a latir más rápido por razones que no tenían nada que ver con el confrontamiento que acababa de pasar. «Nayeli», comenzó Raiden, su voz suave pero cargada de algo que hizo que el aire entre ellos se sintiera denso. «Estos últimos días han sido reveladores para mí. Cuando te vi ese día en el lodo, pensé que simplemente estaba corrigiendo una injusticia, pero mientras más te conozco, más me doy cuenta de que fue el destino poniéndote en mi camino». El corazón de Nayeli latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «Eres inteligente, bondadosa, fuerte de maneras que no requieren mostrar fuerza. Hablas con sabiduría que viene no de libros, sino de haber sobrevivido cosas que habrían quebrado a personas menos resilientes. Y cada conversación contigo me hace querer la siguiente. Cada sonrisa tuya ilumina mi día más que todos los candelabros del palacio». «Majestad, yo», comenzó Nayeli, pero Raiden sacudió la cabeza. «Raiden, por favor, llámame Raiden». «Raiden», repitió ella, y el nombre se sintió extraño pero correcto en su lengua. No sé qué decir. Hace apenas unos días yo estaba limpiando establos. No soy noble, no tengo educación formal, no tengo nada que ofrecerte excepto tú misma», interrumpió Raiden. «Y eso es todo lo que quiero. No necesito otro ornamento dorado en mi corte. Necesito alguien real, alguien que me vea como un hombre antes que como un sultán. Alguien que diga la verdad incluso cuando es incómoda. Alguien que entienda que el verdadero valor no viene de títulos o riquezas, sino de quienes somos en nuestro interior». Nayeli lo miró, viendo en sus ojos la misma vulnerabilidad que sentía en su propio corazón. Este hombre poderoso, este sultán que comandaba un reino entero, le estaba mostrando su corazón de una manera que la dejó sin palabras. «Tengo miedo», admitió finalmente Nayeli. «Tengo miedo de que esto sea un sueño,
Tengo miedo de despertarme y descubrir que nada de esto es real. Tengo miedo de no ser suficiente para alguien como tú. Raiden se levantó lentamente, llevándola con él, y colocó sus manos gentilmente a ambos lados del rostro de ella. Entonces tengamos miedo juntos, susurró. Pero no dejemos que el miedo nos robe la posibilidad de algo hermoso. Dame la oportunidad de mostrarte cada día que mereces todo lo bueno que la vida puede ofrecer. Dame la oportunidad de ser el hombre que ve tu luz y la celebra, no el que intenta apagarla. Las lágrimas volvieron a los ojos de Nayeli, pero esta vez eran lágrimas de algo que apenas se atrevía a nombrar. ¿Esperanza? ¿Felicidad? ¿La posibilidad de un futuro que nunca se había permitido imaginar? Sí, susurró ella finalmente. Sí, dame esa oportunidad también. Y bajo la luz suave de las velas del salón de audiencias, rodeados por el peso de la historia y las promesas del futuro, Raiden se inclinó lentamente y besó su frente con ternura tan pura que Nayeli sintió que su corazón podría explotar de toda la emoción contenida. No era un beso de pasión desenfrenada, sino uno de promesa, de compromiso, de un inicio que ambos sabían era solo el principio de algo mucho más grande. Las semanas que siguieron al momento en que Nayeli y Raiden declararon sus sentimientos fueron un torbellino de cambios que la joven apenas podía procesar. 3 días después de aquella conversación en el salón de audiencias, Raiden la llevó nuevamente a los jardines, esta vez al amanecer, cuando el mundo aún estaba pintado de tonos rosados y dorados. Allí, arrodillado sobre la hierba húmeda por el rocío, le pidió que se convirtiera en su esposa, en su reina, en su compañera para el resto de sus días. Nayeli había llorado, había temblado, había sentido que su corazón se expandía de una manera que casi dolía. Y cuando finalmente logró articular las palabras, cuando ese sí salió de sus labios con toda la fuerza de su alma, Raiden la había levantado y abrazado con una intensidad que le hizo saber que esto era real, que no era un sueño del que despertaría para encontrarse nuevamente en su pequeño cuarto frío. El anuncio oficial se hizo 3 días después en el gran salón del palacio, con todos los nobles y dignatarios del reino presentes. Nayeli había estado aterrorizada de pie junto a Raiden, mientras él proclamaba su compromiso, consciente de cada mirada evaluadora, de cada susurro apenas disimulado. Pero Raiden había mantenido su mano firmemente entrelazada con la de ella, su presencia un ancla constante en medio de la tormenta de atención. Aisha se convirtió en su salvavidas durante los preparativos de la boda. La mujer mayor la guió a través de las complejas tradiciones y protocolos que Nayeli nunca había conocido, enseñándole cómo caminar con la gracia esperada de una futura reina, cómo hablar en público sin que su voz temblara, cómo manejar las complejidades políticas de una corte donde cada conversación podía tener múltiples significados. No intentes ser alguien que no eres, le aconsejó Aisha una tarde mientras revisaban muestras de tela para el vestido de novia. El sultán Raiden te eligió por quien eres, no por quien podrías pretender ser. El reino necesita autenticidad, no otra máscara dorada. Las palabras resonaron profundamente en Nayeli. Había pasado años siendo invisible, siendo menos que nada en su propia casa. Ahora tenía la oportunidad de ser vista, de ser escuchada, de importar, pero la tentación de moldarse en lo que creía que otros esperaban era fuerte, un hábito arraigado de años de supervivencia. Los preparativos de la boda avanzaban con eficiencia militar. Se enviarían invitaciones a todos los rincones del reino. Se prepararían festines que alimentarían a miles. Se decoraría el palacio con flores traídas de jardines especiales cultivados únicamente para ocasiones reales. Pero Nayeli había insistido en una cosa. No quería un vestido cubierto de oro.
Quería algo hermoso pero auténtico, algo que reflejara quién era realmente, y no lo que otros esperaban que fuera. La modista real, una mujer talentosa llamada Farida, había trabajado con ella durante horas, escuchando sus ideas, incorporando sus deseos. El resultado era un vestido que tomaba el aliento, seda blanca con bordados de plata que capturaban la luz como agua bajo la luna, mangas largas y fluidas que parecían alas cuando se movía, y un diseño que era elegante sin ser ostentoso, real sin ser pretencioso. Pero no todo era suave durante aquellas semanas de preparación. Las tensiones en la corte eran palpables. Muchos de los nobles veían el ascenso de Nayeli con escepticismo o abierta desaprobación. ¿Cómo podía una muchacha sin linaje, sin educación formal, sin ninguna de las conexiones políticas tradicionales, convertirse en su reina? Los murmullos comenzaron suaves, pero fueron creciendo con cada día que pasaba. Y entonces llegó el veneno real, disfrazado de preocupación legítima. Los rumores comenzaron a circular como serpientes invisibles deslizándose por los pasillos del palacio. Algunos decían que Nayeli había seducido al sultán usando artes oscuras. Otros susurraban que en realidad era una espía de un reino enemigo, plantada estratégicamente para ganarse la confianza de Raiden. Los más crueles insinuaban que su pasado escondía secretos vergonzosos, comportamientos inmorales que había ocultado cuidadosamente. Nayeli podía sentir el peso de esos rumores cada vez que caminaba por los pasillos. Las conversaciones se detenían cuando ella aparecía. Las miradas se apartaban con rapidez sospechosa. Las sonrisas parecían demasiado forzadas para ser genuinas. Intentaba no dejar que le afectara, recordando las palabras de Raiden sobre la autenticidad, pero cada susurro era como un pequeño corte que lentamente desangraba su confianza recién encontrada. Una tarde, mientras bordaba en uno de los salones con otras damas de la corte, en lo que se suponía era una actividad social amistosa, Lady Layla decidió lanzar su ataque más directo. El salón estaba lleno de mujeres nobles, todas trabajando en sus propios proyectos de bordado, el murmullo suave de conversación llenando el espacio. «Nayeli, querida», comenzó Layla con esa voz dulce que Nayeli había aprendido a desconfiar. «Debes estar tan emocionada por la boda, aunque debo confesar que algunos de nosotros nos preocupamos por nuestro amado sultán». Nayeli levantó la vista de su bordado, sintiendo que todas las conversaciones en el salón se detenían para escuchar. «¿Preocupados por qué?», preguntó con voz calmada, aunque su corazón comenzaba a latir más rápido. «Bueno, es que sabemos tan poco sobre ti», continuó Layla, sus ojos brillando con malicia apenas contenida. «Tu pasado, tu familia, las razones reales por las que tu madrastra te trataba de esa manera. Una no puede evitar preguntarse si había razones legítimas para tal distancia». Otra mujer, una noble llamada Yasmin, agregó su propia contribución al veneno. «He escuchado que tu madre murió en circunstancias misteriosas y que tu madrastra intentó criarte apropiadamente, pero que tú eras difícil, rebelde, que causabas problemas constantemente». Las mentiras cayeron en el silencio del salón como piedras en agua quieta, creando ondas de duda que se expandían con cada segundo. Nayeli sintió que su rostro se ponía caliente, que las viejas inseguridades amenazaban con ahogarla nuevamente. Pero entonces recordó algo que Raiden le había dicho. La verdad no necesita defensas elaboradas, solo necesita ser dicha con claridad. «Mi madre murió dándome a luz», dijo Nayeli con voz firme y clara. No hubo nada misterioso al respecto, solo la tragedia común de un parto que salió mal. Mi madrastra no intentó criarme apropiadamente, intentó borrarme de la existencia de mi familia, porque yo era un recordatorio de que mi padre había amado a otra mujer antes que a ella. Me trataba como sirvienta porque podía,
porque tenía el poder de hacerlo y porque mi presencia amenazaba la posición de sus propias hijas. El salón estaba completamente silencioso ahora. Layla abrió la boca para responder, pero Nayeli no había terminado. En cuanto a ser difícil o rebelde, les pregunto, ¿es rebelde querer ser tratada con dignidad básica? ¿Es difícil esperar no ser golpeada o humillada? ¿Es problemático desear comer algo más que las sobras o dormir en una habitación que tenga calefacción en invierno? Si esas cosas me hacen difícil, entonces sí, soy culpable. Algunas de las mujeres más jóvenes en el salón miraban a Nayeli con ojos brillantes, como si sus palabras hubieran tocado algo en sus propias experiencias. Pero Layla no estaba lista para rendirse. «¡Qué historia tan conveniente!», dijo con una sonrisa afilada. «Pero mi prima, que vive en tu antiguo distrito, me ha contado cosas muy diferentes. Dice que eras conocida por robar comida del mercado, por mentir constantemente, por... ¡Insuficiente! La voz que resonó desde la entrada del salón hizo que todas las mujeres se pusieran de pie inmediatamente. Raiden estaba en el umbral, su expresión oscura como una tormenta acercándose. Aisha estaba detrás de él, y por su mirada, Nayeli supo que la mujer mayor había ido a buscar al sultán tan pronto como se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. «Majestad», murmuró Layla, haciendo una reverencia profunda. «No sabíamos que estaba...» «Callada», ordenó Raiden con voz gélida. «He escuchado suficiente de tu veneno, Layla, y tengo algunas verdades propias para compartir con todas ustedes». Raiden caminó hacia el centro del salón, su presencia llenando el espacio de una manera que hacía que todos parecieran pequeños en comparación. Se detuvo junto a Nayeli y tomó su mano, un gesto público de solidaridad que no podía ser malinterpretado. «He investigado estos rumores que han estado circulando», dijo Raiden, su voz clara y autoritaria, «y he descubierto su fuente. Sagira, la madrastra de Nayeli, ha estado enviando cartas a varios miembros de la nobleza, cartas llenas de mentiras diseñadas para destruir la reputación de Nayeli. Tengo esas cartas, tengo evidencia de cada mentira». Sacó varios documentos de su túnica y los sostuvo en alto para que todos pudieran verlos. Sagira afirma que Nayeli robaba comida del mercado. La verdad es que Nayeli trabajaba en secreto para varios comerciantes después de terminar sus tareas en casa, y ellos le pagaban con comida porque Sagira se negaba a alimentarla apropiadamente. Tengo testimonios firmados de esos comerciantes atestiguando este hecho. El rostro de Layla comenzó a palidecer, pero Raiden continuó sin piedad. Sagira afirma que Nayeli mentía constantemente. La verdad es que Nayeli mentía sobre las magulladuras y heridas que sufría a manos de su madrastra, diciendo que se había caído o lastimado accidentalmente, porque tenía miedo de que si decía la verdad, el castigo sería peor. Tengo testimonios de vecinos que presenciaron estos abusos, pero no intervinieron por miedo a Sagira. Ahora varias mujeres en el salón miraban avergonzadas al suelo. Algunas, Nayeli sospechaba, habían sido parte de la propagación de esos rumores. Y en cuanto a la afirmación de que Nayeli de alguna manera me sedujo con artes oscuras, la voz de Raiden tomó un tono de ira apenas contenida. Eso no es solo una mentira, es un insulto a mi inteligencia y mi carácter. Me enamoré de Nayeli porque es bondadosa donde otros son crueles, humilde donde otros son arrogantes, y auténtica donde otros usan máscaras. La elegí porque en un mundo lleno de oro falso, ella brilla con luz verdadera. El silencio que siguió era absoluto. Raiden miró directamente a Layla, quien ahora temblaba visiblemente. «Lady Layla, dado tu papel en la propagación de estas mentiras y tu ataque directo a mi futura esposa, estás desterrada de la corte por un período de 6 meses. Usarás ese tiempo para reflexionar sobre el valor de la verdad, sobre los rumores, de la bondad, sobre la crueldad». Layla,
Abrió la boca para protestar, pero la mirada de Raiden la hizo cerrarla inmediatamente. Con una reverencia temblorosa, salió del salón con pasos rápidos, su orgullo destrozado. En cuanto al resto de ustedes, continuó Raiden, su mirada recorriendo cada rostro en el salón, tienen una elección. Pueden continuar alimentando veneno y chismes, en cuyo caso no serán bienvenidas en esta corte. O pueden recordar que el carácter de una persona se mide no por su linaje o su riqueza, sino por cómo tratan a quienes tienen menos poder que ellos. Nayeli será su reina. Pueden elegir respetarla ahora, o pueden aprender a hacerlo más tarde bajo circunstancias mucho menos agradables. Las mujeres asintieron rápidamente, algunas con vergüenza genuina en sus rostros, otras con miedo de sufrir el mismo destino que Layla. Cuando Raiden se retiró llevando a Nayeli con él, el salón explotó en susurros, pero estos eran diferentes de los anteriores. Ahora había respeto mezclado con temor, admiración mezclada con cautela. En la privacidad de los jardines, lejos de oídos curiosos, Nayeli finalmente permitió que las lágrimas fluyeran. Pero no eran lágrimas de tristeza o humillación. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de amor por este hombre que la había defendido tan fieramente. «Gracias», susurró contra su pecho mientras él la abrazaba. «No tenías que hacer eso». «Sí, tenía que hacerlo», respondió Raiden firmemente. «No permitiré que nadie te lastime, Nayeli. No ahora, no nunca. Eres mía para proteger, mía para amar, mía para honrar, y haré que todo el reino lo sepa». Los días que siguieron al incidente en el salón fueron marcadamente diferentes. Las damas de la corte que habían sido frías ahora eran corteses, algunas incluso amistosas. Nayeli sospechaba que gran parte de esto era miedo más que respeto genuino, pero ya no le importaba tanto. Había encontrado su voz, había aprendido a defenderse y tenía a alguien que la apoyaba incondicionalmente. La semana antes de la boda, Raiden tomó una decisión que sorprendió a todos. Convocó a Zaira, Dalila y Samira al palacio una vez más, pero esta vez bajo guardias armados. Cuando las tres mujeres entraron al salón del trono, su arrogancia anterior había sido reemplazada por miedo palpable. «Zaira al-Mansur», comenzó Raiden con voz formal, «ha sido acusada de maltrato infantil, difamación y conspiración para dañar a un miembro de la familia real. Los castigos por estos crímenes incluyen prisión, confiscación de propiedades y, en casos extremos, destierro permanente». Zaira cayó de rodillas, sus hijas rápidamente siguiendo su ejemplo. «Majestad, por favor», suplicó Zaira, toda su compostura anterior evaporada. «Cometí errores, es cierto, pero no fueron errores», interrumpió Raiden fríamente. «Fueron decisiones deliberadas y crueles hechas a lo largo de años. Sin embargo, no soy yo quien debe decidir tu castigo». Giró hacia Nayeli, quien estaba sentada en el trono al lado del suyo, una posición que ya reflejaba su futuro papel como reina. Las miradas de Zaira, Dalila y Samira se volvieron hacia ella con expresiones de súplica mezclada con resentimiento. Nayeli las miró por un largo momento. Estas mujeres que habían definido su vida durante tantos años, que habían tratado de quebrarla, de borrarla, de convencerla de que no valía nada, y sintió nada. No odio, no ira, solo una especie de tristeza distante por el tiempo perdido, por las oportunidades de amor familiar que nunca existieron. «No quiero venganza», dijo Nayeli finalmente, su voz tranquila pero firme. «La venganza no desharía el pasado ni me devolvería los años que perdí, pero tampoco permitiré que continúen lastimando a otros». Se puso de pie y bajó los escalones del trono hasta estar al nivel de las tres mujeres arrodilladas. «Serán desterradas del distrito donde vivíamos. La propiedad que fue de mi padre será vendida, y los fondos se usarán para establecer un refugio para jóvenes que sufren maltrato en sus hogares. Ustedes tres
serán enviadas a una aldea en las montañas del norte, un lugar tranquilo y simple donde tendrán que trabajar para ganarse su sustento, donde no tendrán sirvientes ni lujos, donde experimentarán lo que es vivir con dignidad básica, pero sin opulencia. Las tres mujeres la miraban con expresiones de shock. Zahira abrió la boca para protestar, pero Nayeli levantó una mano. Sin embargo, continuó Nayeli, esto no tiene que ser permanente. Si después de un año demuestran que han cambiado, que han aprendido el valor del trabajo honesto y la bondad genuina, se les permitirá regresar a la sociedad. Pero si continúan con sus viejas costumbres, el destierro se volverá permanente y las consecuencias legales serán aplicadas en su totalidad. ¿Por qué?, preguntó Samira, su voz quebrándose. ¿Por qué nos das esta oportunidad después de todo lo que te hicimos? Nayeli las miró con ojos llenos de una compasión que había aprendido dolorosamente a través de años de sufrimiento. Porque alguien me dio una oportunidad cuando no la merecía, respondió simplemente. Porque creo en segundas oportunidades, aunque no en terceras, y porque quiero ser el tipo de reina que ofrece caminos hacia la redención. No solo castigos. Lo que hagan con esta oportunidad depende enteramente de ustedes. Las tres mujeres fueron escoltadas fuera del palacio bajo guardias. Nayeli no sabía si alguna vez cambiarían realmente, si alguna vez entenderían el dolor que habían causado, pero les había dado lo mejor que tenía para ofrecer, una oportunidad de ser mejores personas. El resto dependía de ellas. El día de la boda llegó con un amanecer espectacular, como si el cielo mismo estuviera celebrando. Nayeli despertó en sus habitaciones rodeada por Aisha y varias doncellas que habían ayudado con los preparativos durante semanas. El vestido colgaba en su marco especial, la seda blanca capturando la luz matutina de una manera que hacía parecer que el vestido mismo estaba vivo. El proceso de preparación tomó horas. Su cabello fue peinado en ondas suaves y decorado con flores blancas de jazmín que llenaban el aire con su fragancia dulce. Aplicaron maquillaje sutil que realzaba sus facciones sin ocultar su rostro verdadero. Y finalmente, el vestido. Cuando la tela sedosa se deslizó sobre su cuerpo, cuando Aisha cerró cuidadosamente cada pequeño botón en la espalda, Nayeli se miró en el espejo y apenas reconoció a la muchacha que la miraba de vuelta. No era la muchacha cubierta de lodo que había sido hace apenas unos meses. No era la sirvienta asustada que se escondía en las sombras. Era Nayeli, futura reina de Farún, una mujer que había sobrevivido el fuego de la crueldad y había emergido no amargada, sino fortalecida, no rota, sino renovada. «Estás hermosa», susurró Aisha con lágrimas en sus ojos. «Tu padre estaría tan orgulloso». Las palabras tocaron algo profundo en el corazón de Nayeli. Cerró los ojos y por un momento pudo casi sentir la presencia de su padre, su espíritu bendiciendo este día, este nuevo comienzo. Cuando abrió los ojos de nuevo, estaba lista. La ceremonia se llevó a cabo en el gran jardín del palacio, bajo un cielo azul perfecto. Miles de personas se habían reunido, no solo nobles, sino también gente común del reino que había escuchado la historia de la muchacha del lodo que se convertiría en reina. Había algo en esa historia que resonaba con ellos, algo que les daba esperanza de que las circunstancias de nacimiento no determinaban el destino. Nayeli caminó por el pasillo de pétalos de rosa con la cabeza en alto, su mano descansando ligeramente en el brazo de Aisha, quien había aceptado con honor el papel de acompañarla, dado que su padre no estaba vivo. Y al final del pasillo estaba Raiden, vestido con túnicas ceremoniales de azul y plata, su rostro iluminado, con una sonrisa que era solo para ella, que le decía sin palabras que esto era real, que esto era para siempre. Los votos fueron intercambiados con voces claras y firmes. Nayeli prometió ser su compañera, su consejera,
su igual en todas las cosas. Raiden prometió protegerla, valorarla, caminar a su lado en los días fáciles y en los difíciles. Y cuando finalmente fueron declarados marido y mujer, cuando sus labios se encontraron en un beso que selló su unión ante miles de testigos, el rugido de aprobación de la multitud fue ensordecedor. Pero la ceremonia de boda fue solo el comienzo. Al día siguiente vendría la coronación formal, el momento en que Nayeli no solo sería esposa del sultán, sino reina por derecho propio. Esa noche, mientras descansaba en sus nuevas habitaciones junto a Raiden, sintió el peso de lo que vendría. Ser esposa era una cosa, ser reina era otra completamente diferente. «Tengo miedo», admitió en la oscuridad. «¿Y si no soy buena en esto? ¿Y si no sé cómo ser reina?» Raiden la atrajo más cerca, su presencia cálida y reconfortante. «Nadie sabe cómo ser reina hasta que lo es», susurró. «Pero te diré un secreto. La mejor reina no es la que nace sabiendo todas las respuestas. Es la que se preocupa lo suficiente como para hacer las preguntas correctas, la que se preocupa por su pueblo, la que gobierna con compasión, además de fuerza. Y eso, mi amor, ya lo tienes». El día de la coronación amaneció nublado, pero para cuando Nayeli estaba lista para la ceremonia, las nubes se habían despejado revelando un cielo brillante. Esta vez, el vestido era diferente, más formal, más elaborado, pero aún fiel a su estética simple. Era de seda púrpura profundo, el color de la realeza, con bordados de plata que formaban patrones de estrellas y lunas. La corona que colocarían sobre su cabeza había sido especialmente diseñada para ella. Plata con incrustaciones de piedras blancas que capturaban la luz como diamantes, pero eran en realidad piedras lunares, simbolizando su ascenso de la oscuridad a la luz. La ceremonia fue solemne y llena de significado. El sumo sacerdote del reino recitó bendiciones antiguas, recordando a todos los presentes que el liderazgo era un servicio sagrado, no un privilegio egoísta. Cuando la corona fue colocada sobre la cabeza de Nayeli, cuando el peso de ese metal frío se asentó sobre su cabello, sintió algo cambiar dentro de ella. Ya no era solo Nayeli la huérfana, Nayeli la sirvienta, ni siquiera solo Nayeli la esposa del sultán. Era la reina Nayeli, y con ese título venía una responsabilidad que la llenaba de determinación feroz. Llegó el momento de su primer discurso como reina. El gran salón del trono estaba lleno hasta reventar, con nobles, dignatarios y representantes de todas las partes del reino. Nayeli se puso de pie, su corazón latiendo rápidamente, pero su voz salió clara y firme cuando comenzó a hablar. «Pueblo de Farún», comenzó, «sé que mi ascenso a este trono no ha sido convencional. Sé que muchos de ustedes cuestionaron la elección del sultán Raiden, preguntándose cómo alguien de mis orígenes humildes podría liderar. Y esas son preguntas justas que merecen respuestas honestas». Hizo una pausa, mirando los rostros reunidos ante ella. «Yo no nací en la riqueza, no me criaron en palacios, no recibí educación en protocolos reales o diplomacia internacional. Pero aprendí lecciones que ningún salón de clases podría enseñar. Aprendí lo que se siente ser invisible, ser insignificante, ser tratada como menos que humana. Y por cada día que sufrí esas indignidades, juré que si alguna vez tenía el poder de cambiar las cosas, lo haría». La sala estaba completamente silenciosa, cada persona pendiente de sus palabras. «Hoy, como su nueva reina, hago estos compromisos. No gobernaré desde una torre de marfil, separada de las realidades de la vida común. Caminaré entre ustedes, escucharé sus preocupaciones, conoceré sus luchas. Estableceremos refugios en cada distrito para aquellos que sufren maltrato en sus hogares, especialmente niños y jóvenes que no tienen a dónde ir. Crearemos programas de educación accesibles para todos, no solo para los ricos,
porque la sabiduría no debería ser un privilegio de nacimiento. Su voz se fortaleció con cada promesa, con cada compromiso. Y les digo esto con toda la sinceridad de mi corazón. No importa cuánto oro usen, cuántos títulos posean, cuán alto sea su linaje. En este reino, bajo mi liderazgo junto al sultán Raiden, el verdadero valor se medirá por la bondad de sus acciones, la autenticidad de su carácter y el respeto que muestren a todos los seres humanos, sin importar su posición. Las lágrimas brillaban en muchos ojos en el salón, no solo entre los comunes, sino también entre algunos nobles que habían olvidado lo que significaba gobernar con compasión. «El oro brilla», continuó Nayeli, repitiendo las palabras que Raiden había dicho el día que la rescató. «El oro atrae la mirada y deslumbra los ojos, pero solo la verdad ilumina, solo la bondad perdura. Solo el amor genuino construye algo que dura más que cualquier corona o título. Este será el fundamento de mi reinado, la base sobre la cual construiremos nuestro futuro juntos». La ovación que siguió fue atronadora. Personas de todas las clases sociales se pusieron de pie, aplaudiendo no por obligación, sino por convicción genuina. Y en ese momento, Nayeli supo que había encontrado su verdadero propósito. No era solo ser una esposa para Raiden, aunque amaba ese rol. Era ser una voz para los sin voz, una protectora para los vulnerables, un faro de esperanza para aquellos que sentían que el mundo los había olvidado. Los meses que siguieron fueron un torbellino de actividad, mientras Nayeli trabajaba para convertir sus promesas en realidad. El primer refugio se estableció en el distrito donde ella había vivido. Una ironía no perdida para nadie. La casa que había sido de su familia fue completamente renovada y transformada en un lugar seguro para jóvenes en crisis. Nayeli personalmente supervisó cada detalle, asegurándose de que las habitaciones fueran cálidas en invierno, que la comida fuera abundante y nutritiva, que hubiera consejeros entrenados disponibles para ayudar con el trauma. Visitaba los refugios regularmente, hablando con los jóvenes que encontraban refugio allí, escuchando sus historias, ofreciendo no solo recursos materiales, sino también comprensión de alguien que había caminado un camino similar. Su presencia no era ceremonial, era genuina. Se sentaba con ellos, comía con ellos, lloraba con ellos cuando compartían sus peores momentos. Los programas de educación se expandieron rápidamente. Se establecieron escuelas en distritos que nunca habían tenido acceso a educación formal. Se entrenaron maestros, se imprimieron libros, se crearon becas para estudiantes prometedores sin importar su origen. Nayeli personalmente revisaba los currículos, insistiendo en que incluyeran no solo conocimiento académico, sino también educación emocional, enseñanza sobre respeto y dignidad humana. Raiden la apoyaba en cada paso, no como un marido condescendiente permitiendo que su esposa tuviera pasatiempos, sino como un verdadero compañero que valoraba sus contribuciones y las veía como esenciales para el bienestar del reino. Juntos formaban un equipo poderoso, él con su conocimiento de la política y la diplomacia, ella con su conexión profunda con las luchas de la gente común. Un año después de la coronación, llegaron noticias de la aldea del norte donde Zaira, Dalila y Samira habían sido enviadas. Las tres mujeres habían solicitado una audiencia, afirmando que habían cambiado y deseaban demostrar su transformación. Nayeli aceptó recibirlas, aunque con cautela. Las tres mujeres que entraron al salón de audiencias eran irreconocibles, comparadas con las que había conocido Nayeli. Sus ropas eran simples pero limpias. Sus manos mostraban callos de trabajo honesto, y sus rostros llevaban una humildad que parecía genuina, aunque el tiempo diría si era permanente. «Majestad», comenzó Zaira, arrodillándose ante Nayeli con una reverencia que parecía dolorosa de dar.
Hemos pasado este año trabajando en los campos, cuidando animales, viviendo como vive la mayoría del reino. Y en ese tiempo hemos tenido mucho tiempo para pensar sobre nuestras acciones, sobre la persona que fuimos. Hizo una pausa, y cuando levantó la vista, había lágrimas genuinas en sus ojos. No puedo deshacer el pasado, no puedo devolverte los años que te robé, la niñez que destruí, el amor familiar que nunca te di, pero quiero que sepas que finalmente entiendo lo que hice. Y si vivo 100 años más, pasaré cada uno de esos días intentando hacer las paces con eso, aunque sé que nunca será suficiente. Dalila y Samira agregaron sus propias disculpas, menos elaboradas pero igualmente cargadas de arrepentimiento aparente. Hablaron de cómo el trabajo duro les había enseñado humildad, cómo la vida simple les había mostrado lo vacías que habían sido sus vidas anteriores, llenas de oro y vanidad. Nayeli las escuchó en silencio, su expresión cuidadosamente neutral. Cuando terminaron, se puso de pie y caminó hacia ellas, estas 3 mujeres que habían definido su infancia de maneras tan dolorosas. No sé si su arrepentimiento es genuino, dijo finalmente Nayeli. Solo el tiempo lo dirá, pero les daré la oportunidad de demostrarlo. Pueden quedarse en la capital, pero con condiciones. Trabajarán en los refugios que he establecido, ayudando a jóvenes que han sufrido lo que yo sufrí. Verán de primera mano el daño que el maltrato causa. Y quizás, al ayudar a otros, encontrarán alguna medida de redención. Era un castigo y una oportunidad al mismo tiempo, obligándolas a enfrentar las consecuencias de sus acciones, mientras les daba un camino para contribuir positivamente. Las 3 aceptaron con gratitud, y solo el tiempo diría si realmente habían cambiado o si eventualmente volverían a sus viejas costumbres. Los años pasaron, trayendo consigo cambios profundos en el reino de Farún. Los refugios para jóvenes se multiplicaron, las escuelas florecieron, y lentamente pero seguramente la cultura del reino comenzó a cambiar. La crueldad ya no era tolerada silenciosamente. El maltrato era reportado y tratado seriamente, y cada vez más, la gente comenzaba a medir el valor no por la riqueza externa, sino por el carácter interno. Nayeli y Raiden gobernaban juntos con una sabiduría que venía de entender tanto los privilegios del poder como las luchas de los sin poder. Tomaban decisiones difíciles, enfrentaban desafíos complejos, cometían errores y aprendían de ellos. Pero a través de todo, mantenían los principios que habían establecido: autenticidad sobre apariencias, bondad sobre crueldad, dignidad humana sobre todo lo demás. Una tarde, 5 años después de su coronación, Nayeli estaba de pie en el mismo lugar donde Raiden la había encontrado ese día fatídico. El charco de lodo había sido reemplazado hace tiempo por un jardín hermoso, con una fuente en el centro y un banco de piedra donde la gente podía sentarse a descansar. Una placa simple marcaba el lugar, con palabras que Nayeli había escogido personalmente. Aquí comenzó una nueva historia. Que todos recuerden que el final no está escrito por donde comenzamos, sino por las elecciones que hacemos en el camino. Raiden se le unió, su mano encontrando la de ella naturalmente, como siempre lo había hecho. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó él suavemente. ¿De todo esto? ¿Del peso de la corona? ¿De las responsabilidades? ¿De la pérdida de privacidad? Nayeli consideró la pregunta por un momento, mirando el jardín que ahora ocupaba el lugar de su mayor humillación. No, respondió finalmente, no me arrepiento de nada, porque todo esto, cada desafío, cada dificultad, me ha permitido transformar mi dolor en propósito. He convertido los años de oscuridad en luz para otros. He usado mi voz para aquellos que no tienen una, y he aprendido que el verdadero poder no está en dominar sobre otros, sino en levantarlos. Raiden la atrajo más cerca, besando su frente con ternura. Eres extraordinaria.
Lo sabes, murmuró. Cada día me enamoro más de ti. Y yo de ti, respondió Nayeli. Gracias por verme ese día, por detener tu caballo, por extender tu mano, por creer que yo valía algo cuando nadie más lo hacía. Siempre valiste algo, corrigió Raiden gentilmente. Yo solo fui lo suficientemente afortunado como para darme cuenta. Mientras el sol se ponía sobre el reino de Farún, pintando el cielo con tonos de oro y púrpura, Nayeli reflexionó sobre el viaje que había hecho, del lodo a la corona, de la invisibilidad a ser vista, de creer que no valía nada a saber que su valor nunca había dependido de lo que otros pensaran de ella. El oro había brillado intensamente en los vestidos de sus hermanastras ese día hace años, pero como Raiden había dicho, el oro solo deslumbra temporalmente. Es la verdad la que ilumina permanentemente. Es la bondad la que deja un legado duradero. Es el amor auténtico el que transforma no solo vidas individuales, sino reinos enteros. Y así, la historia de Nayeli se convirtió en leyenda en el reino de Farún. No la historia de una princesa perfecta que nunca había conocido el sufrimiento, sino la historia de una joven que había conocido el fondo más oscuro y aún así había encontrado la fuerza para escalar hacia la luz. Una historia que les decía a generaciones futuras que las circunstancias de su nacimiento no determinaban su destino, que la crueldad podía ser vencida con bondad, que el verdadero brillo no venía de lo que usaban, sino de quienes eran en su interior. El reino prosperaba bajo su liderazgo conjunto, no porque hubieran creado una utopía perfecta, sino porque habían creado un lugar donde la dignidad humana era valorada, donde los vulnerables eran protegidos, donde la esperanza era cultivada como el cultivo más importante de todos. Y cuando Nayeli finalmente se acostaba cada noche, con Raiden a su lado y el peso de la corona descansando en su tocador cercano, dormía con la paz de saber que había convertido su dolor en propósito, su sufrimiento en servicio y su oscuridad en luz, que brillaría mucho más allá de su propia vida, porque al final esa es la única victoria que realmente importa. No cuánto oro acumulamos, sino cuánta luz dejamos atrás. No qué tan alto nos elevamos, sino a cuántos llevamos con nosotros en el ascenso. No qué tan perfecta es nuestra historia, sino qué tan auténtica es nuestra transformación. Y la transformación de Nayeli, de la muchacha en el lodo a la reina de luz verdadera, fue tan auténtica como el amor que la había redimido, tan real como las vidas que había tocado, tan duradera como el legado que dejaría para las generaciones venideras. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.